A estas alturas de la semana, a estas alturas de nuestro estudio, es momento de resumir lo que venimos estudiando esta semana, de bosquejar, de poner las ideas principales. Y para esto vamos a comenzar leyendo el texto central. Y decía Cristo en su oración: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14:36. Con esta oración comenzamos el estudio de esta lección. Estamos ya en la 11ª lección que venimos estudiando de este trimestre: apresado y juzgado. Momento cuando nuestro Señor Jesús será entregado para ser condenado a muerte. Bueno, ya hablaremos de todo ello en este estudio, queridos amigos. Bienvenidos a este momento, bienvenidos a este espacio para bosquejar nuestra lección. Y como ya lo dije, es un bosquejo. En consecuencia, vamos a resumir todo lo estudiado en 3 puntos claves, 3 objetivos. Primero vamos a hablar sobre el nuevo pacto o la institución de la Cena del Señor. Luego veremos cómo Cristo se preparó para ser entregado y posteriormente crucificado. Y por último, una pequeña cronología: traicionado, entregado y condenado. Por otro lado, recuerden que estas diapositivas están publicadas para que ustedes la puedan descargar y lo usen en el momento que consideran necesario. El deseo es ello, que ustedes hagan uso de este material. Bien, comencemos hablando entonces del primer objetivo de nuestra lección. El establecimiento del nuevo pacto, y noten que esto va entre comillas. Hablemos de este nuevo pacto que gira en torno a la Cena del Señor, a la Última Cena o Santa Cena, como lo conocen algunos. Simplemente aquí vamos a ver un paralelismo entre la Pascua y la Última Cena. Última Cena que a propósito se celebró precisamente mientras el pueblo celebraba la Pascua. En consecuencia, aquí hay una gran lección, hay un gran paralelismo. Y por otro lado, ¿qué de nuevo tiene este pacto? En cuanto a la Pascua, ¿qué dice Éxodo 12? La Pascua recordaba al pueblo de Israel la liberación de la esclavitud de Egipto. Pablo utiliza esto para referir a que Egipto vendría a ser el pecado y Dios lo liberó a su pueblo del pecado. Es por ello que con el rito de humildad recordamos precisamente la liberación del pecado, y si hemos aceptado a Cristo, la liberación de la condena del pecado. Liberación en el sentido de que el pecado ya no nos está enseñoreado sobre nosotros, sino ahora es Cristo nuestro Señor. En la Pascua se sacrificaba un cordero la noche anterior a ser celebrada. Se sacrificaba este cordero, se comía este cordero con hierbas amargas, recordando la esclavitud, la amarga vivencia de sus padres en Egipto. En la Última Cena no se come cordero porque Cristo es el cordero que sería amargamente sacrificado, un sacrificio durísimo para nuestro Señor. Entonces notemos cómo lo que figuraba la Pascua se viene cumpliendo con la Última Cena y con el posterior sacrificio de Cristo. Entonces noten y entiendan que la Última Cena es un rito muy sagrado, muy sagrado. En la Pascua, con la sangre del cordero pintaron sus dinteles, los dinteles de sus puertas, para que cuando llegara el ángel no causara la muerte del primogénito. El primogénito no se salvaba por obras, no se salvaba por ser bueno, se salvaba porque confió en la misericordia de Dios. En cuanto a la Pascua, a la Última Cena, el Señor derramaría su sangre para darnos salvación. Con pintar sangre se salvaban los primogénitos, y con el derramamiento de sangre nosotros encontramos salvación en Cristo Jesús. Esto es lo que ya simbolizaba la Pascua y se estaba cumpliendo con nuestro Señor. Y en ambos casos, la salvación era por fe. Vuelvo a repetir, el primogénito en Egipto no se salvó por obras, por méritos o porque era descendiente de Abraham. Eso no importaba. Se salvó porque creyó en Dios, porque creyó que al pintar el dintel estaban aceptando a Dios como su Salvador. Y
con el sacrificio de Cristo que nos recuerda la última cena, hacemos lo mismo. La salvación es por fe, la salvación es por gracia. Entonces, desde este punto, no hay nada nuevo porque siempre ha sido salvación por fe, salvación por gracia. Jamás ha sido salvación por obras, como algunos están empecinados en hacer creer. ¿En qué sentido es nuevo entonces? Por un lado, es nuevo porque la Pascua era una sombra, así como los rituales y los sacrificios era una sombra, no era lo real. En consecuencia, quedó obsoleto cuando Cristo murió. Mientras que la última cena señala al sacrificio real, o sea, señala a la ofrenda real que estaba siendo sacrificado por nosotros. Y es por esto que se establece un nuevo rito, pero sigue siendo salvación por fe. Por otro lado, es nuevo también en el pueblo con el que hace el pacto. Ya no es la nación israelita, como lo fue hasta ese momento. Ahora es la iglesia quien recibe el privilegio, la bendición de ser el pueblo de Dios. Es por ello que cada vez que nosotros comemos el pan sin levadura, recordamos el cuerpo de Cristo que fue sacrificado terriblemente por nosotros. Y cuando bebemos el vino, hacemos lo mismo. Recordamos la sangre de Cristo derramada sin pecado, por eso es vino sin alcohol, recordando que esa sangre y que ese cuerpo debió ser nuestro, pero que inmerecidamente Cristo nos salvó. Esto es lo que concierne al nuevo pacto, encerrado todo esto dentro de la cena del Señor. Cerramos este punto. Si hay alguna pregunta pueden escribir en los comentarios, estaré leyendo, pero vamos a cerrar este primer punto que concernía a la cena del Señor y el nuevo pacto. Hablemos ahora de cómo se preparó Cristo para ser entregado, juzgado suciamente y posteriormente condenado y crucificado. Sabemos que Cristo vino a morir. Él mismo lo dice. Él jamás negó su obra, jamás quiso saltarse del plan de salvación, ¿no? Él sabía que vino a morir. Pero al menos esta semana hemos visto cómo el Señor se iba preparando también a sus discípulos para la llegada de este momento. Por ejemplo, encontramos en el episodio de María, cuando ésta llega a la casa de Simón y comienza a llorar, Cristo derramando un carísimo perfume sobre él. Y Cristo dice: así me está ungiendo para mi posterior sacrificio. Es decir, Cristo aceptó desde un inicio su misión. Vuelvo a repetir, Él no quiso saltarse, Él no quiso buscar otra forma. Ya en el Getsemaní, que oró diciendo: si hay otra manera, recordemos que era un punto de agonía en Cristo, pero no es que el Señor estaba buscando renunciar. Entonces Cristo aceptó la misión, aceptó el plan de salvación, aceptó que Él vino a morir. Cuando Judas decide venderlo, al ver todo lo que había hecho María con el perfume, Cristo no se opone. Cristo sabía muy bien qué es lo que iba a hacer Judas. Sabía que sería entregado y muerto. Por eso no le impide a Judas cumplir la obra que éste se había propuesto. Permite que Judas continúe. Ahora, no es que Judas se volvió un instrumento en las manos de Dios para que se cumpla la voluntad y todo esto, no. Judas tomó esa decisión. Cristo sí o sí iba a ser sacrificado, ya sea con la acción de Judas o con acción de cualquier otra persona, pero Cristo iba a ser sacrificado. Satanás usó como instrumento para que Judas también se perdiera, y Dios dirigió todo esto, y sabemos que finalizó con el sacrificio de Cristo. En cuanto a sus discípulos, esta parte es tierna porque Cristo les vuelve a repetir: voy a ser crucificado, voy a ser asesinado, aunque voy a resucitar, pero les encarga un rito, el rito de humildad, para que todos
Hagamos esto y recordemos lo que nuestro Señor hizo. Es decir, Cristo iba a ser sacrificado, pero seguía pensando en nosotros, seguía pensando en sus discípulos, preparándolos. Entonces vemos cómo Cristo aceptó su misión, no impidió que Judas actuara, estaba preparando a sus discípulos. ¿Y qué más? Nuevamente no se opone a la obra de Judas porque luego de la última cena, Judas sale para entregar a Cristo y el Señor, al contrario, en Mateo le dice, anda, ve, haz lo que te has propuesto. Sabía que el momento de ser entregado estaba por llegar. Entonces, Cristo, vuelvo a repetir, sabía qué es lo que estaba ocurriendo y en ningún momento estaba rehusándose. Y por último, entendió que todo esto lo enfrentaría solo. Por eso en la última cena ya les dice, ustedes me van a dejar, pero antes de ello, saliendo después de cantar, se dirigen al huerto del Getsemaní y deja a sus discípulos de los 11 que le seguían, solo va con 3, 8 se quedan en cierto lugar, avanza con 3, Pedro, Juan y Santiago, y luego a los 3 les dice, quédense aquí orando, que yo estaré orando un poco más allá. Y al final Cristo se queda orando solo. Él sabe que esto va a enfrentarlo solo, que no puede involucrar a sus discípulos y tampoco ellos podían hacer algo. De esta manera Cristo se fue preparando para ser entregado y juzgado. Aceptó su misión, no se opuso a Judas, capacitó a sus discípulos, volvió a mostrar simpatía por Judas y acepta estar solo. Así Cristo se fue preparando. Pero existe algo más. Como un eje transversal a toda su vida estaba la oración. Y precisamente de la oración vamos a ver en esta segunda parte del segundo objetivo. Ya en el huerto del Getsemaní se da este siguiente cuadro. Marcos 13:2 presenta esto. 3 veces Cristo llama a sus discípulos a orar, pero 3 veces Cristo encaró solo para la gran prueba. Hace un momento dije que él iba a enfrentarlo solo, sí, pero le pedí a sus discípulos, acompáñenme en oración. Necesitan orar. Ahora, no solo porque Cristo necesitaba la oración o la simpatía, sino porque ellos mismos necesitaban orar por ellos. Por eso a Pedro le dice, a la verdad, tu espíritu está dispuesto. Tú quieres seguirme hasta la muerte, tú quieres estar ahí, pero tu carne es débil, Pedro. En otras palabras, Cristo no solo les decía, miren, oren por mí porque voy a pasar un momento de angustias, no solo yo, es toda la tierra, sino les decía, oren por ustedes. 3 veces prefirieron dormir y 3 veces nuevamente Cristo se queda orando solo. Enfrentó solo y se quedó orando solo. Es interesante que aún en la oración Cristo no solo pensó en él. En Marcos 14 dice que sí, oró por su sacrificio, oró por su misión. Por eso le dice, Padre, si hay otra alternativa, bien, pero no sea hecho lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Me someto a tu voluntad, me entrego a tu voluntad. Jamás nosotros, queridos amigos, vamos a imaginar la tremenda carga, el tremendo peso que significó el sacrificio de Cristo. No tenemos la menor idea de lo que eso significó para Cristo. Fue un momento tan angustiante, jamás se había separado padre e hijo. Nunca Cristo comenzó a sentir el odio, el desprecio que Dios tiene por el pecado. Y en ese momento Cristo comenzó a cargar todos nuestros pecados. Fue un momento terrible para nuestro Señor y por ello su oración. Pero en medio de ese dolor, Cristo ora por sus discípulos. Te pido, les dice, para que los cuides. No son del mundo, les dice, pero tampoco te pido que los quites del mundo. Manténlos juntos, manténlos fuertes, santifícalos en tu verdad. Miren qué tierno de parte de nuestro Señor, que en medio de tanta agonía dedica minutos para orar por sus discípulos. Y por supuesto, ora por su iglesia. Le dice, no solo oro por los que ahora están creyendo por esto, sino oro por los que van a creer después, gracias al testimonio de ellos. Entonces,
Queridos amigos, de esta forma Cristo se preparó, aceptó su misión, aceptó que iba a ser entregado, aceptó que iba a ser traicionado, capacitó a sus discípulos, pero la oración le ayudó a nuestro Señor a enfrentar todo lo que venía. Por eso, tristemente, cuando llegó el momento de ser apresado, los discípulos no estaban preparados. No estaban. Para la prueba que venía, no le estaban. Pero Cristo sí estaba preparado. ¿Por qué? Por todo lo que vimos anteriormente y sobre todo por la oración. Cerramos este segundo objetivo y entremos ahora a nuestro último punto de estudios. Traicionado, entregado y condenado. Vamos a ver esta breve cronología y para eso tenemos nuestra línea de tiempo que nos va a guiar. Veíamos momentos antes a Cristo orando en el Getsemaní. Creo que ya se entendió este punto. Este es un bosquejo, recuerden que no podemos entrar a todos los detalles. Pero tenemos el momento cuando nuestro Señor Jesús está agonizando en el Getsemaní. Ora 3 veces, luego llega Judas a entregarlo, y les había dicho: a quien yo bese, a ese apresad, y eso es lo que hace Judas. Y Cristo le responde tiernamente, incluso le llama amigo. Qué tremendo amor de nuestro Señor, qué tremendo amor. Cristo es entregado, Pedro intenta defenderlo, saca una espada, ve que esto es inútil, el Señor lo reprende y ya cuando ponen manos sobre Cristo, todos los discípulos lo abandonan, inclusive un joven que había salido a haber cubierto con una sábana, al ver todo esto echa la sábana y huye desnudo. No es Marcos, no creemos que sea Marcos porque no hay evidencias al respecto. Cristo es llevado para un infame juicio, un juicio falso, escondido, un juicio espurio. Contrataron a testigos mentirosos, gente calumniadora, gente comprada por dinero. Se armó todo un espectáculo, estaba prohibido juzgar de noche, pero lo hicieron sabiendo que iba en contra de las leyes. En fin, fue un juicio injusto en todo sentido. Pero aquí hay un detalle curioso. Este juicio, por así decirlo, comienza con una declaración poderosa de Cristo. Antes de esto, recordemos que Pedro estaba siguiendo tímidamente al Señor. Él decide seguirlo, pero de lejos. No quería comprometerse y estaba ahí siguiendo a su maestro. Pero volvamos a lo que les mencionaba. Esto comienza con una declaración sorprendente de Cristo. Y esto lo registra Juan. Cuando dice: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, le dice. Él responde: yo soy. ¿A qué nos suena esto? Pues al nombre que encontramos en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Y cuando hace esto, dicen los evangelios, todos cayeron al suelo porque ¿quién era Cristo? Estaba demostrando que era el Mesías. Y este nombre es poderoso. Yo soy. Y cuando termina el juicio, también cierra con el mismo título. El sumo sacerdote le dice: ¿eres tú el Mesías? Y Cristo le dice: yo soy. Yo soy. Marcos 14:62. Cristo no estaba ocultando que él era el Mesías. Ya desde la entrada triunfal él manifestó que era el Mesías y ahora nuevamente lo hace. Y el sacerdote, obviamente, según él, muy ofendido, él muy santo, rasga la vestidura y condena a Cristo a muerte. Mientras esto ocurría dentro en un juicio sucio, Pedro, fuera, estaba negando a su maestro 3 veces. 3 veces me negará, le dijo Cristo. 3 veces me vas a negar, Pedro. Antes de que el canto gallo, 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y efectivamente, cantó el gallo y Cristo se dio cuenta que lo que Cristo había dicho se estaba cumpliendo. Qué lindas lecciones que nos va dejando esto. El deseo de todas las gentes explica que en ese momento Pedro se dirige amargamente a llorar porque en un momento las dos miradas se encuentran. Pedro mira hacia Cristo y éste le estaba mirando.
Pero en los ojos de Cristo no había amargura, no había resentimiento, no había nada de ello. En los ojos de Cristo Pedro encuentra perdón. Y Pedro no soporta su culpa y se va a llorar amargamente por lo que acababa de hacer. ¿Cómo termina todo este episodio? Con los ultrajes que recibió Cristo de parte de sus captores. Un momento triste, un momento muy doloroso. Pero era Satanás librando todo su odio, toda su carga contra su Creador. La lección nos lleva hasta este momento, queridos amigos, y nosotros terminaremos este bosquejo en este punto, que vamos a ver ahora, el resumen de este estudio. Resumiendo, hemos visto hasta aquí lo siguiente. La última cena es el recordatorio del plan de salvación por gracia, que siempre fue por gracia, por si acaso. Cristo se preparó para ser sacrificado en favor de nosotros. Jamás negó ello Cristo. Y por último, momentos finales antes de ser crucificado, Cristo manifestó su identidad. Él era el Mesías. Y como Mesías había venido a morir. En resumen, o después del resumen, ¿qué debemos hacer? Lo mínimo que deberíamos hacer, amigos, es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Tanto sacrificio para que lo rechacemos. Todo lo hizo por nosotros. Y todo esto es infinitamente inmerecido. Sin embargo, aceptarlo también significa adorarlo y compartir con otros semejante amor. Querido amigo, creo que es un momento propicio para decirle a Dios gracias, porque nunca podré entender todo lo que pasaste. Pero gracias, Señor, porque eras tú o era yo, y decidiste ser tú. Gracias porque me amas. Gracias por lo que has hecho. Y como parte de esa gratitud, querido amigo, recuerda que debes seguir estudiando tu Biblia, seguir estudiando tu lección. La próxima, juzgado y crucificado, 12ª lección de este precioso libro. Por favor, no dejes de estudiar tu Biblia. De esta forma, amigos, cerramos este bosquejo de la lección, una linda lección. Espero que estemos aprovechando, y si no has estudiado tu Biblia o tu lección, hazlo, amigo. No te pierdas estas lindas bendiciones. Por ahora me despido con un gran abrazo, esperando nos podamos encontrar la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Un fuerte abrazo.